Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Asegúrate de Saber. Habla Ivana Saavedra y estoy junto a mi compañero Víctor Alcaide. Y hoy vamos a hablar sobre los cambios al seguro de cesantía en Chile, cómo se fortaleció, qué cambios tiene en beneficio de los trabajadores afiliados, entre muchos otros detalles que seguramente están esperando conocer. Efectivamente, Ivana, y para hablar más sobre los beneficios que trae el fortalecimiento del seguro de cesantía, hoy nos acompañará Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social. Pero antes de recibir a nuestro invitado, ¿les parece si entramos en materia? Partamos revisando cuáles son los requisitos que se flexibilizaron. Desde el 1 de diciembre disminuyó el número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones del seguro de cesantía. Para acceder a la cuenta individual de cesantía, el número de cotizaciones depende del tipo de contrato. Para contrato indefinido o trabajador de casa particular, el requisito disminuye de 12 a 10 cotizaciones. En el caso del contrato a plazo fijo o por obra, el requisito baja de 6 a 5 cotizaciones. Así es, y es muy importante recordar que estas cotizaciones se cuentan desde que se usó por última vez el seguro, o si nunca lo ha utilizado, desde que empezó a cotizar hasta el mes de término de la relación laboral. ¿Te parece si revisamos qué ocurre con el Fondo de Cesantía Solidario? Bien, en este caso el requisito es el mismo para todo tipo de contrato. Para el Fondo Solidario la exigencia bajó de 12 a 10 cotizaciones mensuales. Estas cotizaciones se cuentan desde que usó por última vez el seguro o, si nunca lo ha utilizado, desde que empezó a cotizar hasta el mes anterior al término del contrato. Respecto a este punto tenemos una pregunta ciudadana que dice lo siguiente. Solicité el seguro en octubre y me lo rechazaron porque tenía solo 11 cotizaciones. ¿Puedo volver a pedirlo con estos nuevos requisitos? Seguramente muchas personas se estarán preguntando lo mismo, Ivana. Efectivamente, las personas cuya solicitud fueron rechazadas y continúen cesante y cumplan con los nuevos requisitos de acceso al seguro de cesantía, pueden realizar una nueva solicitud a partir del 1 de diciembre. Lo importante es que antes de hacer una segunda solicitud o dirigirse a una sucursal, el afiliado revise en www.afc.cl si cumple o no con los nuevos requisitos para acceder. Una herramienta muy útil es el simulador de cobro de AFC. Tienen sus sucursales virtual de afiliados de afc.cl. Ahí puedes ingresar su causal y fecha de término del contrato y revisar si tiene derecho al beneficio. Ahora pasemos a revisar cuáles son los cambios en materia de beneficios. Y es que a partir del 1 de diciembre también aumentaron los pagos del seguro de cesantía. Por ejemplo, para la cuenta individual, con todo tipo de contrato aumenta el porcentaje del segundo pago, pasando de un 55% al 60% de la renta imponible promedio. En el caso de Fondo Solidario, también hay mejoras. Para Fondo Solidario con contrato indefinido, aumenta el porcentaje del segundo pago, pasando de un 55% al 60% de la renta imponible promedio. Y los principales cambios que benefician a quienes opten al Fondo de Cesantía Solidario con contrato a plazo fijo, para ellos aumenta el primer pago de un 50 a un 60% de la renta imponible promedio, pero eso no es todo, porque también se extiende el beneficio de 3 a 5 pagos mensuales. A propósito, tenemos otra pregunta que nos llegó a las redes sociales sobre la entrada en vigencia de estos beneficios. La pregunta dice, mi marido ya solicitó su seguro de cesantía y se lo aprobaron antes del 1 de diciembre, pero aún le quedan pagos. ¿Él se beneficia con el fortalecimiento del seguro? Excelente pregunta. Si usted ya está cobrando el beneficio y tiene pagos programados para después del 1 de diciembre, los pagos pendientes que correspondan serán reajustados. Para consultar en detalle esa información, lo invitamos a revisar su calendario de pagos actualizados en afc.cl ingresando a su sucursal virtual de afiliados. Pero hay más preguntas, Iván. Aquí una consulta bastante similar. Dice, en mi caso tuve mi primer pago del seguro de cesantía el mes de noviembre y me tocaría mi pago ahora en diciembre. Con esta modificación entiendo que mi segundo pago aumentaría. ¿Cambiará la fecha de pago? ¿Cómo sé cuál es el monto que voy a recibir? Efectivamente, si su beneficio se financia con cuenta individual o fondo de cesantía solidario con contrato indefinido, el segundo pago aumenta de 55% a un 60%. Sin embargo, su fecha de pago no cambia. Tal como mencionamos, pueden revisar esa información actualizada en la sucursal virtual de afiliados de afc.cl. Contarles además que AFC por estos días está notificando por correo electrónico a todos los afiliados cuyos próximos pagos se verán recalculados,
producto de estos cambios en el seguro. Así que ojo, muy atentos, porque si les llega algún correo de AFC, lo tengan que revisar. Y a propósito de lo mismo, Ivana, sé que tienes una invitación para nuestros afiliados que están conectados con nosotros. Así es. Si eres afiliado y tus datos de contacto han cambiado, entonces actualiza tu información en un par de clics y mantén siempre informado de tu seguro de cesantía. ¿Cómo? Solo debes ingresar a afc.cl, sucursal virtual de afiliados, con tu clave única o la clave de AFC. En la sucursal virtual de afc.cl podrás actualizar en tu perfil tu teléfono, tu correo de contacto y direcciones laboral y domicilio. Así estarás al tanto de la información del seguro de cesantía o los próximos pagos y estado de tus beneficios si lo solicitaste. Para todo esto y más, actualízate en afc.cl. Y luego de este importante mensaje, le damos la bienvenida a Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, con quien vamos a estar conversando en específico de las mejoras que trae consigo el fortalecimiento del seguro de cesantía y mucho más. ¿Cómo está, subsecretario? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bienvenido. Bueno, este proyecto llega en un momento donde el seguro de cesantía ya cumple 21 años de vigencia. Entonces quería invitarlo a hacer un balance de esta política pública de seguridad social ya con 2 décadas de operación. Bueno, en efecto, esta política nace el 2001, que es posterior a una crisis de empleo del año 98, que ustedes recuerdan, los que vivieran en esa época, la llamada crisis asiática, que nos golpeó bastante fuerte, y no teníamos instrumentos que pudieran compensar la situación de cesantía. Y luego de 21 años, probablemente volvimos a tener un test muy importante, mucho más fuerte y superior de lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Que es el test que nos generó la pandemia, en la cual el seguro respondió de una manera eficaz ante la demanda, el incremento de la demanda por subsidio de cesantía producto de la pandemia. Y creo que eso hace que el instrumento de alguna manera se haya aprobado, no obstante la necesidad de perfeccionarlo, como fue lo que ha realizado este último proyecto de ley aprobado. Subsecretario, este proyecto tuvo la particularidad de que su tramitación en el Congreso fue bastante expedita y en cada una de sus fases contó con el apoyo transversal. ¿Nos puede contar más sobre este proceso legislativo? Mira, yo creo que tal como mencionaba, el entorno, el momento en que nace el proyecto es lo que facilita su posterior discusión. Todos se dieron cuenta de la necesidad del instrumento, de perfeccionarlo. En este caso se está ampliando la cobertura, se está ampliando el número de meses que el seguro se puede extender, se amplía la tasa de reemplazo también, en particular en el segundo tramo, se perfecciona y se facilita el acceso al instrumento. Y yo creo que esa conciencia que generó este episodio de la pandemia es lo que permitió esta discusión expedita y con gran acuerdo de todas las partes dentro de nuestro Congreso. Ahora, subsecretario, yendo a lo medular de esta nueva ley que estaba entrando en vigencia a partir ya del 1 de diciembre pasado, ¿cómo viene a reforzar las prestaciones del seguro y en ese sentido la protección de las y los trabajadores que han quedado desempleados? ¿Cuáles son las particularidades de este proyecto en ese sentido? En particular, estos cambios lo que permiten es flexibilizar el acceso a los beneficios del seguro de cesantía. Se reduce el número de cotizaciones que se requieren de 12 a 10 para poder acceder tanto al seguro de cesantía propiamente tal como al fondo de cesantía solidario. Se amplía la tasa de retorno, como dije, la tasa de reemplazo, de una mayor cobertura del 55 al 60% en el segundo tramo, y se amplía el número de meses en los cuales se puede estar haciendo uso del seguro. En mi opinión, también hay otro cambio que es trascendental, que es cambiar el concepto que tenía la ley de apresto, que era el mecanismo que se permitía o buscaba colaborar en la búsqueda de empleo de quienes están desempleados, por un mecanismo, por una definición de intermediación laboral, que hace mucho más flexible poder acceder a fondos del seguro, que hay un fondo específico para este concepto, y que podamos enfrentar los temas de desempleo de una manera, yo diría, más moderna, donde podamos introducir, y estamos mirando eso desde la Bolsa Nacional del Empleo, de cómo hacer uso de estos recursos para enfocarnos en lo que podríamos llamar la era digital de la intermediación laboral. Algo que, utilizando mecanismos de inteligencia artificial, bases de datos, big data, etcétera,
podamos facilitar, buscar empleo e incluso a aquellos que quieren cambiarse de empleo. Claro, algo muy importante, subsecretario, en ese sentido. Desde ese punto de vista, subsecretario, ¿cuál es el impacto esperado de este fortalecimiento del seguro en el contexto actual del mercado laboral? Mira, lo fundamental es estar preparado para cualquier otra contingencia. Hoy día lo que nos enfrentamos en el mercado laboral día a día es un cambio de las condiciones de los puestos de trabajo. Esto es por obsolescencia, hay puestos de trabajo que desaparecen, por lo tanto hay una constante rotación que los trabajadores que quedan en esta situación de desempleo requieren de apoyo, orientación para poder buscar un nuevo empleo. Pero por otro lado tenemos la situación que no hay que desconocerla, que tras la pandemia y por la aplicación de una serie de medidas de austeridad fiscal, las condiciones crediticias para muchas empresas se convirtieron en dificultosas y algunas de ellas tuvieron que entrar en reorganización o simplemente desaparecer. Todo eso genera un incremento de las tasas de desempleo, no tanto como ocurrió durante la pandemia, pero con este instrumento, con las modificaciones que hay, va a existir una mayor facilidad y sobre todo una mayor cobertura del instrumento que se ha creado para las situaciones de cesantía. Subsecretario, ahora yo lo quiero invitar a hacer otro balance que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores de casa particular. Hace poco también se cumplieron 3 años desde su incorporación al seguro de cesantía. Entonces, ¿cuál es el balance que ustedes realizan de esta medida hasta el día de hoy? Casualmente el día de ayer estuve con trabajadores de casa particular porque las trabajadoras de casa particular cumplen, así como un conjunto de leyes de la seguridad social, 100 años de existencia o de reconocimiento, podríamos decir. Justamente el año 1924, en el momento en que se crean cosas como la Caja de Seguro Obrero, la de empleados particulares, hay un reconocimiento del trabajo doméstico. Y esto ha sido una larga ya trayectoria que, entre otras cosas, tuvo como parte de esta historia de dignificar un trabajo que es importante para toda la familia, el que pudieran tener acceso al seguro de cesantía. Hoy en día, el 2% de los trabajadores que cotizan para el fondo de cesantía son trabajadores de casa particular. Tenemos todavía un desafío porque no todas las trabajadoras de casa particular tienen contrato. Hay una situación de un sector que todavía sigue debiendo tenerlo, es informal y por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo. Es cierto que esto es responsabilidad de los empleadores, pero también hay que considerar que es una situación particular porque estamos hablando de una empresa, entre comillas, que tiene un solo trabajador y un solo empleador y por lo tanto creemos que tenemos que generar algunas condiciones que favorezcan la formalización de más trabajadores de casa particular y por lo tanto poder incrementar el número de los trabajadores de casa particular que participen de los beneficios del fondo de cesantía. Subsecretario, una pieza clave de este sistema es el aporte de los empleadores a través del pago de cotizaciones. ¿Cuál es el llamado que podemos realizarle a estos empleadores, sobre todo del segmento de estos trabajadores de casa particular, como bien lo decía? Mira, este fondo tiene características propias de un instrumento de la seguridad social, que no lo tienen todos los mecanismos de la seguridad social. Aquí hay un aporte de los empleadores, importante, el fundamental, pero también hay aporte de los trabajadores. Es un aporte de carácter solidario, es decir, se benefician a través del Fondo de Cesantía Solidario todos los trabajadores independientemente de su nivel de ingreso y de su condición. Por lo tanto, la responsabilidad de los empleadores, yo diría algo que parecería un poco de perogrullo decirlo, pero es cumplir con la obligación como empleadores de efectuar las cotizaciones que corresponde por cada uno de sus trabajadores. Estamos hablando de salud, estamos hablando de pensiones para la vejez, en el sistema previsional, estamos hablando del fondo de cesantía, SANA y también de seguridad en el términos de accidentes y enfermedades profesionales. Esas 5 contribuciones es una obligación del empleador contribuir a ellas. Algunas provienen de los trabajadores, como el caso de la salud y la vejez, otro es responsabilidad de los empleadores y en este caso en particular es responsabilidad de los empleadores cumplir con la ley y cotizar para la protección social de sus trabajadores. El llamado es a cumplir
Y este cumplimiento no solamente es porque hay que estar al día con la ley, sino que tiene que ver también porque hay que considerar detrás de los trabajadores hay familias, hay condiciones muy complejas que a veces hay que abordar, y por lo tanto esto se hace con las contribuciones de trabajadores y empleadores y del Estado en conformar esta red de protección social. Muchas gracias, subsecretario, por este repaso que no solo abordó los principales impactos del seguro de cesantía, sino que también nos permitió hacer un recorrido sobre esta política pública que ya suma más de 11 millones de afiliados. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero agradecer la invitación para poder hablar sobre esta herramienta que, como digo, tiene el carácter tripartito de alguna manera. Participan empresarios, participan trabajadores y también el Estado, y también tiene el carácter solidario, que es el pilar fundamental de una herramienta de la seguridad social. Por lo tanto, la invitación es a informarse de los cambios que se produjeron con los cambios nuevos a la ley, que entran en vigencia a partir del 1 de diciembre, y a quienes tienen la responsabilidad a aportar para esta herramienta de beneficio para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, subsecretario. Y bueno, así nos despedimos hasta un próximo capítulo de Asegúrate de Saber, y los invitamos a informarse más sobre el fortalecimiento del seguro de cesantía y todos los beneficios en afc.cl y nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.